Entonces, estamos en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 15. Por la gracia de Dios, buscando llevar a la práctica la palabra que dice, entre tanto que vengo, dedícate a la lectura, la exhortación y a la enseñanza, que es prácticamente la base del cual nos estamos sujetando para dar esta parte de la lectura. No únicamente acá, sino que también en otros pasajes de la Biblia, como lo que aparece en Lucas 4:16, o también en el libro de Hechos, inclusive también en el libro de Nehemías, capítulo 10. Y eso es lo que hemos estado haciendo, leyendo la Biblia y también exhortando o enseñando conforme a lo que el Señor nos permita tener. Por lo tanto, vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta lectura. Estaríamos leyendo Romanos capítulo 15, del versículo 22 al 33 y comentando los versículos 21 al 23. Así que vamos a orar. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, te damos las gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tu palabra y tu verdad está en nuestros corazones y nos ayuda a seguir adelante. Fortalécenos hoy para poder adorarte y para poder bendecirte eternamente y para siempre, y para que tu palabra sea glorificada y honrada en todo tiempo y lugar. A ti te damos las gracias, amado Padre, y sea tu nombre exaltado y ensalzado sobre todos los pueblos. Dirígenos hoy para poder proclamar las grandezas de tu ley y para poder adorarte en espíritu y verdad. Alienta nuestros corazones para ser vivificados en ti y ayúdanos a ser sostenidos en tu gracia y en tu verdad, por el amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy bien, entonces como comentamos, estamos en Romanos capítulo 15, vamos a leer lo que corresponde de los versículos 22 al 23, que el título que otorga la Biblia Reina Valera se llama Pablo se propone ir a Roma. Como comentamos, hemos estado tomando la Biblia Reina Valera 60 como base. Una de las razones es porque la mayoría de personas tiene esta traducción, pero también a veces nos apoyamos en otras traducciones de la Biblia, como lo que es la Biblia textual o la Biblia de las Américas, y también pues hacemos uso de lo que corresponde el griego o el hebreo, dependiendo de la circunstancia y viendo ciertas palabras para aclarar o para ampliar o para tener una mejor base de lo que vamos a exhortar o enseñar. Por lo cual vamos a hacer el mismo ejercicio que tenemos, leer en este caso del texto que nos provee la Biblia Reina Valera con el título Pablo se propone ir a Roma, del versículo 22 al 33, y luego abarcaríamos ya comentar, aunque nuestro punto central del comentario estaría en el versículo 22, pero también se tomaría parte el 21 y el 23. Entonces vamos a avanzar y vamos a leer lo que la palabra nos muestra con relación a lo que aquí se menciona de que Pablo se propone ir a Roma. Ay, lo quité, ¿no? Pero creo que no lo encuentro. Aquí está, perdón. ¿Qué dice el versículo? Aquí está, perdón. Ahí está, encontré. Ahí. Entonces dice, Pablo se propone ir a Roma, del Romanos capítulo 15, del 22 al 23. Vamos a leerlo y luego avanzar con esto. Dice de la siguiente manera, versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea
y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ok, esto es lo correspondiente al Romanos capítulo 15, 22 al 23. Ya anteriormente leímos lo que corresponde anteriormente a lo que era el bloque del 7 al 21 con relación al Evangelio de los Gentiles, que Pablo prácticamente le exhorta a los judíos que están en Roma para que también apoyen y no menosprecien a los que tienen una menor fe o una fe débil, sino que los alienten. Y también vemos que esa referencia de débiles en la fe iba como que en un punto de aquellas personas que eran paganos o personas gentiles que se convertían al Evangelio, y el apóstol Pablo le está diciendo que así como Jesús aceptó a los gentiles, nosotros tenemos que aceptarlos, o en este caso Pablo es lo que le estaba diciendo a ellos, y por lo tanto él comenzó a justificar por qué había que recibir y no juzgar o menospreciar a aquellos que eran gentiles, sino que él estaba cimentando las razones por las cuales tenían que predicar el evangelio a los gentiles y enseñarles o brindarles una ayuda espiritual. Y inclusive él dice que él fue enviado como ministro específicamente a los gentiles, y él da puntos de la palabra también para justificar y establecer que no lo está haciendo por opinión propia o porque él lo cree, sino porque también la palabra le enseña y porque Dios también le ha mandado. Y pues aquí entra un punto importante que vamos a entrar a revisar de los comentarios. Como ya mencioné, el comentario que vamos a hablar, o la exhortación y enseñanza, va a ir del 21 al 23, centrándonos en el versículo 22. El 22 dice de la siguiente manera: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Ahora, vemos de que el apóstol Pablo comienza a mencionar muchas cosas, como mencionamos, del 7 al 21, con relación a lo que eran los gentiles, y él explica muchas razones, y también él menciona de que él pues le han dado regiones, o en este caso, como mencionamos en Corintios y la Biblia de las Américas, habla que su esfera, o en el caso de la Biblia Reina Valera, que habla de la regla, pero en el original habla de canon, es decir, según el canon que me fue dado, es decir, según el límite que me ha sido otorgado para ministrar en ciertas regiones, no sobreedificando, que eso es lo que habla el versículo 20, no sobreedificando sobre aquellos lugares donde ya ha sido predicado, sino buscando donde no ha sido predicado el evangelio para predicarlo. Entonces por eso viene esta cita: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Qué quiere entender? De que él hubiera querido ir a visitar a las tal vez otras iglesias que él había establecido, como la iglesia de Gálatas o incluso esta iglesia de Roma, para ir a visitarlos y tal vez ir a predicarles o enseñarles o proveerles alguna, como dice la escritura, algún don espiritual. Pero su impedimento para poder llegar otra vez a la iglesia de Roma era que habían otras regiones que no se han predicado. Y como él por decirlo así, de la esfera espiritual que le ha sido dada, pues él se dio cuenta que ya había concretado, que ya había culminado de predicar en todas las regiones que el Señor le había permitido ir, y por eso él ya decide, bueno, ahora ya puedo ir con ustedes porque ya cubrí todo lo que tenía que haber cubierto, ya prediqué sobre todos los lugares que me habían dicho Dios que debía hacerlo, o tal vez no dicho en el sentido de que Pablo ve a predicar a tal lugar, sino en el sentido de que él cita una parte de la Biblia donde dice que aquellos que nunca han escuchado de la palabra recibirán. Entonces él, bajo esa convicción, tuvo un impedimento, y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, de que hay impedimentos o estorbos que pueden impedirnos hacer algo. Claro, estos impedimentos o estorbos no necesariamente van a ser malos, porque aquí el apóstol Pablo, su convicción del hecho de ir a predicar el evangelio donde no ha sido predicado, fue sumamente fuerte, inclusive fue puesta por parte de Dios, porque la Biblia también dice que él pone el querer como el hacer,
pero Él también espera que nosotros tengamos convicciones de la palabra. Hay cosas que tal vez el Señor Jesús no nos va a decir directamente, es decir, no es que venga un profeta y nos va a decir, mira, ve y haz esto. Hay veces que el Espíritu Santo va a esperar a que nosotros leamos la palabra y que esa palabra nos llene de convicción para cumplir las cosas. Y por esa razón es que el apóstol Pablo, en los versículos anteriores del 7 al 21, constantemente hace citas de la palabra. Él menciona, yo hago esto porque la palabra dice esto. Yo hago esto porque la palabra dice esto. Y en otras ocasiones claramente menciona y dice, bueno, pues el Señor me ha mandado a hacer esto. Entonces, por esa razón es que vemos de que él menciona de que lo que le ha impedido él visitar otras iglesias que tal vez él ya había fundado o había predicado, o regiones en la cual tal vez él ya había predicado una vez, y él viene y se va luego, tal vez es unos 2, 3 meses o un año, y él va a otra región, es porque él tiene la convicción fuerte que el evangelio es necesario que se predique en todo el mundo. Y este realmente es un verdadero sentir que todos deberíamos tener, porque recordemos de que una de las cosas que va a provocar o que se va a manifestar con la venida de Cristo es de que el evangelio de Cristo sea predicado en todo el mundo. Y por eso Jesús claramente dijo, y este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué convicción puede haber tenido el apóstol Pablo del hecho de querer predicar en todas las regiones? Posiblemente sea el hecho del sentido de que si predico sobre todas las regiones, sobre todo el mundo que me ha permitido, Cristo va a venir. Y aunque tal vez no se manifestó un arrebatamiento, por así llamarlo, en el sentido global, pero también sí el apóstol Pablo puede haber percibido estar optando por un arrebatamiento a lo Elías, en el sentido de que Elías, Dios se lo lleva arrebatado, por así llamarlo, cuando vemos en el libro de Reyes. Entonces el apóstol Pablo dijo, bueno, si igual no se cumple una parucía en el sentido de que la venida del Señor, que haya un arrebatamiento, por así decirlo, en su venida, pues yo me voy arrebatado de igual manera si yo cubro todas las regiones. Inclusive eso lo muestra el libro de Filipenses cuando dice, miren, yo ya terminé mi carrera, ya concluí todo, solo me espera irme con el Señor. Pero él se le presenta la oportunidad de decir, bueno, me quedo acá o me voy con el Señor o prosigo con ustedes. Y el apóstol Pablo decide quedarse y no irse con el Señor porque dice que era mucho más provechoso para las demás personas. Aquí voy con esto de que el sentimiento de lo que es la venida de Cristo va a provocar que nosotros busquemos la predicación sobre lugares donde no se ha predicado el Evangelio de Cristo y tener ese impulso y esa necesidad imperativa de querer predicar el Evangelio donde no ha sido predicado. Claramente, actualmente estamos en un sistema global muy amplio, por lo cual nosotros debemos ver la manera de cómo aplicar esto. Claramente tenemos muchos medios que antes no se tenían. Antes tal vez no se tenía lo que son correos electrónicos, sitio web, podcast, televisión, YouTube, tantas cosas que pueden ser para predicar el Evangelio, de que en su momento pues el apóstol Pablo tenía ciertas características como lo que es el envío de las cartas, que tampoco era necesariamente que llegaran instantáneas, ¿verdad? Pero a lo que quiero entender es que hay muchas maneras de nosotros poder buscar el avance del Evangelio actualmente y utilizar los diferentes medios para poder alcanzar a muchas personas. Inclusive actualmente que estaba oyendo un podcast acerca de la multiculturalidad de la iglesia, por así llamarlo. Hacía referencia a un predicador, creo que era en los Estados Unidos, pero parece que él no es de los Estados Unidos, sino que es de otro país. Y la iglesia donde está, pues, prácticamente es como que se predicaban sermones en 10 idiomas. Y era por el hecho de que en parte de los Estados Unidos hay personas de muchos países, o hay tal vez regiones que, por ejemplo, en el caso, si no estoy mal, Miami o algunos otros lugares por ahí, hay mucho latino. Entonces hay muchas personas hablantes en español de diferentes países, Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador. Pero en otras regiones de Estados Unidos hay personas que hablan diferentes idiomas, porque tal vez vienen de países como Pakistán, Irán, partes de África, Kenia. Entonces ellos van a una iglesia, tal vez saben inglés o tal vez están comenzando y pues o
por llegar de inmigrante, tal vez ni siquiera saben inglés, tal vez saben francés. Entonces el culto tiene que ser predicado en diferentes idiomas. Y él mencionaba algo y decía, personas nos han dicho a nosotros, dijo él, no sé si fue de Irán o de Pakistán, que si inclusive ellos predican en inglés, pero ponen subtítulos en español, en su idioma nativo, ellos estarían dispuestos a ver esas predicaciones. Eso fue lo que él menciona en su testimonio. Y a lo que quiero llegar con esto, que es algo que recientemente hemos estado haciendo en el campamento, es comenzar a colocar las predicaciones y las enseñanzas que tenemos, traducirlas en otros idiomas, porque inclusive la tecnología actual lo permite. Hay un programa que se llama Tu Subtitle Edit, que permite generar los subtítulos en español, y con YouTube se permite trasladarlos a otros idiomas de una manera más o menos automática. A lo que quiero entender con esto es el hecho de, hay lugares que nosotros tal vez no podemos alcanzar y estos medios nos permiten alcanzar. Y por eso es el esfuerzo de hacer ciertas cosas. En este caso el apóstol Pablo se enfocó en hacer viajes misioneros para poder cubrir los lugares que aún no han sido abarcados con el evangelio. Claramente ya vimos anteriormente que la esfera que en ese momento se manejaba era un poquito más corta que ahora, por el hecho, o las regiones, por el hecho de que claramente en ese momento no estaba el descubrimiento de América, o pues tal vez las partes de Europa no eran tan conocidas, ¿verdad? Entonces la región que se movía Pablo aparentemente podía ser pequeña bajo la lupa o bajo el contexto que nosotros tenemos actualmente como mundo, pero en el caso de ellos, pues también el hecho de ir a pie o ir a carreta o a caballo eran viajes extremadamente largos. Pero tal vez nosotros ahora con un viaje en carro, tal vez si ellos se hacían, qué sé yo, 24 horas, tal vez uno en 1 hora, 2 horas llega al lugar. Entonces, a lo que quiero entender con esto es, lo que estaba impidiendo a Pablo llegar a visitar a la iglesia de Roma era su convicción de la predicación del evangelio a otras regiones. Entonces, no era necesariamente un impedimento o un estorbo, por así llamarlo, malo, sino que él tenía una convicción firme en la palabra que estaba no permitiendo ejecutar otras cosas, sino lo estaba impulsando a hacer algo. Es decir, en conclusión, una convicción puede impedirnos o estorbarnos hacer algo, pero no necesariamente va a ser malo o bueno. Pero puede ser bueno o puede ser malo. Es decir, en este caso, claramente es bueno que él llegara a predicar a la iglesia, pero era más necesario que él fuera a predicar el evangelio donde no había sido predicado. Entonces vemos de que esta convicción impide, pero nosotros también en ciertos casos podemos tener convicciones que proceden de tinieblas o proceden de nuestro propio sentir, pero involucran unas tinieblas que pueden estar impidiendo que nosotros prediquemos el evangelio, y ahí sí estamos no cumpliendo el mandato o no el llamamiento de Cristo Jesús. Entonces esa convicción sí puede estar afectando al mover del reino, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver qué convicciones pueden estar impidiéndonos hacer la voluntad de Dios y qué convicciones están motivándonos a propagar más la voluntad de Dios, porque una convicción inclusive nos puede estorbar para hacer lo malo, y está bien, ¿verdad? Es decir, que uno tenga una convicción que le impida a uno hacer lo malo, está bien. En mi caso particular, o inclusive pues el caso del hermano Gigi Ávila, que él menciona un testimonio donde él jugaba, hacía deporte, y claramente él cuenta en su testimonio que Dios no le dijo que el deporte era malo, sino que Dios le dijo, cuando él estaba jugando, le dijo, mira, no hay tiempo para esto. O sea, es decir, la salvación o la predicación y la condenación de las almas está ahí puesta, y que la venida de Cristo ya viene. Entonces, no es que esté malo que uno pueda recrearse, sino que en ese momento lo que dijeron allí Ávila es, no hay tiempo para eso. Entonces él ya fue y dejó de jugar y se enfocó en la oración y la lectura. Y es algo que también en mi caso personal creo que el Señor me ha comenzado de hace un par de años a incentivar más con el versículo que dice en 1 Corintios capítulo 7, si no me recuerdo, el que dice, el que tiene esposa como que no la tuviera, y el que esté alegre como que no lo esté, y el que disfruta de este mundo como que no lo disfrutase, y el que esté triste como que no lo estuviese, porque el tiempo es corto, en el sentido de que hay muchas cosas que se pueden hacer
Inclusive alguien puede vivir bien en el mundo, pues tiene cuestiones de que tal vez va al parque o va a hacer un montón de cosas, pero la convicción me dice a mí de que el tiempo es corto, el final se acerca, no solo el final de las personas, porque claramente uno ahorita está aquí vivo y en mi caso estoy hablando y algunas personas me están escuchando, pero realmente alrededor del mundo hay miles de personas que están muriendo en este momento. Inclusive hay una estadística, creo yo, que está en tiempo real de las muertes y nacimientos de personas al mismo tiempo. Y uno se sorprende de ver la cantidad de gente que está muriendo por día y la cantidad de gente que también está naciendo por día. Entonces el mundo sigue y a veces uno, lógicamente, porque lo que le rodea se mantiene tal vez intacto, entonces uno no logra asimilarlo, pero realmente hay una gran cantidad de muertes, lo que implica una gran cantidad de personas que se van a condenación eterna y una gran cantidad de personas que están naciendo para entrar en este sistema de salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya hay muchas cosas en convicciones que nos pueden impedir a nosotros hacer ciertas tareas. Puede ser que uno ya deje de ver televisión o deje de jugar un videojuego o deje de inclusive de tal vez continuar estudiando cosas en carreras universitarias o algo para dedicarse más a la predicación del Evangelio. Entonces, la convicción del hecho de la salvación por la venida de Cristo, por la condena o la predicación de la salvación, puede impedirnos hacer muchas cosas o entrar en ciertos proyectos que humanamente podrían ser satisfactorios, pero uno ya le dedica más énfasis a la predicación del reino. ¿Por qué? Porque hace falta. Entonces una convicción me puede impedir, ya sea para gloria de Dios o para impedir también el mover del Espíritu de Dios en uno. Eso es lo que también vamos a mencionar. Por lo tanto, vamos a ver aquí lo que dice la palabra impedir o impedido, que es la palabra en copto, que es la 1465 en el griego. Entonces, esta es una palabra compuesta que del G1722 y G2875. Dice cortar dentro, es decir, figurativamente impedir, detener. Se ha traducido como estorbar, impedir, molestar. Y vemos acá que la palabra en, que viene de lo que decimos en copto, es decir, como es una palabra compuesta, es en copto, como cuando uno dice sacapuntas, sacar las puntas, son una palabra compuesta. Entonces en este es en copto. En significa que es una preposición primaria, denota posición fija, en lugar, tiempo o estado, y por implicación instrumentalidad como medio o constructivamente, es decir, relación de reposo intermedio entre 15:19 y 15:37 en a, sobre, etc. Se ha traducido como exhortación interior bajo, oscuramente potente. Y la otra palabra que es copto sería en copto, que es la 2875 del griego, y dice que es un verbo primario picar, hacer pedazos, específicamente golpearse el pecho en aflicción. Se ha traducido como hacer lamentación, lamentar, llorar, cortar. Entonces, basado en esto, vemos que de qué es lo que en sí habla con relación a impedir o detener, que significa cortar algo para pues avanzar. Ahora vemos aquí la palabra impedir. Ahora, cuando hablamos de impedir, en este caso voy a hablar de tres generalidades con relación al impedir o estorbar. Uno, que nuestras convicciones pueden impedirnos o estorbarnos, ya sea para bien o para mal. Inclusive nosotros podríamos ser impedimento para algo, para bien o para mal. Dos, Dios también impide o estorba. Eso también lo vamos a ver en el Hechos 16, del 6 al 10, que ya lo hemos mencionado, pero también lo vamos a resaltar. Y también del lado de las tinieblas, como representante, por así llamarlo, Satanás o todas las esferas de tinieblas o todas las identidades de tinieblas, que se menciona, por ejemplo, aquí en 1 Tesalonicenses 2:18. También Satanás puede impedir o también puede estorbar. Y esto pues estos tres puntos los vamos a especificar. Y en este caso, como mencioné, nuestras convicciones pueden impedir o estorbar, ya sea para bien o ya sea para mal.
y esto por lo tanto se manifiesta en lo que corresponde como la fe. Uno tiene una fe. Cuando hablamos de convicciones estamos hablando de fe, de creer en algo. En este caso el apóstol Pablo creía algo que era predicar el evangelio donde no había sido predicado, y por lo tanto esa era su convicción, su fe, y esa convicción estaba sobre cualquier otra convicción. En este caso pues la edificación del cuerpo de Cristo, pero la convicción era más grande, era predicar el evangelio donde no se había predicado. Entonces aquí coloqué, vamos a hablar de esto: nuestras convicciones impiden o estorban. Romanos capítulo 1, 13, también vamos a ver 15, 21 al 23, y también Hechos 10, capítulo 10, capítulo 11 del 1 al 18. Claramente el capítulo 10 no lo vamos a leer todo porque es demasiado extenso y no nos va a dar tiempo para terminar, pero sí vamos a dar un resumen de relacionado a esto. Entonces, permítanme ver aquí qué dice. Creo que... Ok, perdón. Entonces vamos a leer acá los versículos 20 y 21. Creo que aquí pues me equivoqué en la edición Entonces vamos a ver el versículo 20 y el versículo 23, que es... Perdón, 20-21. Ok, vamos a mostrar aquí. Que es algo que pues la convicción que tuvo el apóstol Pablo con relación a esto. Dice de la siguiente manera. 20. Y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces, si nos damos cuenta acá, esta es la convicción del apóstol Pablo. La convicción era, como ya mencionamos, ir a predicar el evangelio donde Cristo no había sido nombrado. Y por esa convicción él no estaba regresando a otras congregaciones para seguir predicándoles o edificándolas o ejerciéndolas, porque había una necesidad de predicar el evangelio a otras personas que no han oído del evangelio. Por esta causa nosotros deberíamos tener ciertas convicciones, y esas convicciones claramente nos pueden ayudar a avanzar en el reino y de la manera adecuada en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta convicción fuerte también va a impedir, en cierto sentido, también pecar o dejar algunas otras actividades que nosotros tenemos, porque la convicción es mucho más grande la que podemos tener. Entonces, nosotros por eso tenemos que comenzar a formar de mejor manera las convicciones, porque uno tiene a veces ciertas convicciones y claramente las tiene, pero no las tenemos tan fuerte como deberíamos tenerlas. Y en este caso el apóstol Pablo tenía una gran y firme convicción en predicar el evangelio donde no ha sido nombrado. Tanto era su énfasis en esto, de que él dejaba a un lado el hecho de regresar a otras congregaciones, a menos que fuera necesario que el Espíritu Santo se lo dijera. Entonces esas convicciones deberíamos nosotros comenzar a formarlas más. Inclusive el hecho de que hay, por ejemplo, hay personas que quisieran predicar el evangelio y claramente dice: sí, yo quisiera predicar el evangelio y que las personas fueran salvas, pero lastimosamente se dedican más a hacer otras cosas, ya sea a través de ver televisión, hacer deporte, etcétera. Y como vuelvo a repetir, no necesariamente puede que sea malo, porque alguien dirá: es que lo que pasa es que yo miro documentales, ¿verdad? Tal vez no es una persona que se ve películas o series, sino que dice: yo tal vez me pongo a ver documentales o temas en YouTube que me interesan para mi carrera. Pero la fuerte convicción de saber a veces de que hay personas que se están yendo a condenación, o personas que necesitan recibir una enseñanza de parte de Cristo, puede llevarnos a dejar a un lado o dedicarle mucho menos tiempo a esas otras actividades para realizar lo que corresponde al evangelio. Claramente esto hay que verlo con sabiduría, para también, pues, no estamos hablando de que alguien solo va a dejar a su familia de la nada, porque también el Espíritu Santo va a enseñar o va a mostrar de qué manera se deben hacer ciertas cosas. Pero antes que todo va la convicción y luego la forma en la cual aplicar o dejar de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos examinar qué convicciones debemos cimentar aún más. En mi caso particular, eso me ha llevado, por ejemplo,
entender, por ejemplo, lo que habla de Hechos capítulo 6, del 1 al 7, por ejemplo, de que vemos que en la consecuencia, el resultado del libro, de ese pasaje, habla que la consecuencia de la oración y ministerio de la palabra es la multiplicación el crecimiento de la palabra, la multiplicación de los discípulos y la obediencia de los santos o de los sacerdotes. Entonces, por consecuencia, uno quiere ver ese resultado, tiene que enfatizar y tener una mayor convicción del hecho de que la oración y ministerio de la palabra va a ejecutar eso. Entonces, uno cuando dice, bueno, yo quiero que haya mayor crecimiento de la palabra, multiplicación y obediencia a los santos, por lo tanto le tengo que dedicar más tiempo a la oración y el ministerio de la palabra. Y uno ya se pregunta, ¿qué me está quitando el tiempo? ¿Qué me está impidiendo la oración y el ministerio de la palabra? ¿Para qué? Para quitarlo, para que ya no, ciertas cosas ya no me sean estorbo, para que yo me pueda dedicar o persistir a la oración y el ministerio de la palabra. Cuando hablo de esto, no estoy hablando de la oración y el ministerio de la palabra como un punto de que yo soy apóstol o que yo soy pastor. La oración y el ministerio de la palabra es para todos, solo que en diferentes medidas, claramente. También la oración y el ministerio de la palabra no se basa solo en interceder o predicar, sino que se basa primeramente en una relación de comunión con Dios, para luego generar una impartición, basado en Esdras 7:10. Que Esdras dispuso su corazón para inquirir la palabra, para cumplir la palabra y para enseñar la palabra. Entonces, en este caso, nuestra convicción firme, o en mi caso particular, esa convicción sobre ello, digo yo, bueno, inclusive que aparece en el mismo pasaje, que le estaban quitando, o había cosas que les estaban estorbando, que también eran necesarias, como el caso de servir a las mesas. Pero ellos dijeron, coloquemos a diáconos para que ellos se encarguen las mesas y nosotros así poder persistir en la oración y ministerio de la palabra. Es decir, que ellos por su fuerte convicción en la oración y el ministerio de la palabra, vieron que los estaba estorbando para que evitara esa convicción. Entonces ellos dijeron, bueno, no, yo quiero mantenerme firme en esta convicción porque esta convicción tiene sus consecuencias. Por lo tanto, coloquemos a otras personas para que hagan esto porque esto también es necesario. Eso también es imperativo que se realice la atención a las viudas o la atención a otras personas. Es sumamente necesario que también se haga. Por lo tanto, coloquemos a estas personas para que nos ayuden. Entonces, había un evento que quería estorbar esta convicción y ellos se mantuvieron firmes de que esa convicción era sumamente importante. Por lo tanto, vieron una forma también de suplir lo otro, pero que hubieran otras personas bajo ese contexto o esa formación. De igual manera es como nuestra convicción que la Biblia habla de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Cuando nosotros entendemos esa convicción, nosotros nos esforzamos por poner prioridad a las cuestiones del reino para que eso se realice, porque sabemos cuál va a ser el beneficio que va a venir. Cuando uno no tiene una firme convicción en esos pasajes de la Biblia, no se hace como se debería hacer. Uno dice, sí, yo voy a la iglesia, pero no estamos hablando de ir a la iglesia. Entonces, nuestras convicciones pueden impulsarnos a hacer algo y por lo tanto ser estorbo a otras cosas, en el sentido de las tinieblas, por supuesto, ¿verdad? Y ver cómo quitarnos cuestiones que nos pueden impedir esta convicción. Entonces uno ya, por eso es importante que nosotros comencemos, mayormente aquellas personas que predican o enseñan, tienen que meterse más en la convicción de la oración y en el ministerio de la palabra. No tanto en hacer y deshacer, sino en la convicción de estar sujetos a la oración y el ministerio de la palabra, porque eso va a traer los frutos que corresponden. Y todo aquello que quiera impedir esta convicción, quitarla o ver cómo suplirla, porque también hay otras cosas que son necesarias, por supuesto, pero uno bajo esa convicción se mantiene. Y esa convicción pues nos tiene que sujetar y nos tiene que mantener para alcanzar lo que necesitamos alcanzar. En este caso el apóstol Pablo era necesario que él evangelizara todas esas regiones, era necesario que le pusiera mayor importancia y las demás otras cosas tal vez ponerlas como segundo o tercer lugar. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, miren, yo quisiera desde hace tiempo ir con ustedes, pero mi convicción de predicar el evangelio a lugares donde no se ha oído es la que me está impidiendo o deteniendo de llegar con ustedes. Es decir, que él tenía la prioridad sobre la predicación en lugares donde no se ha oído, pero claramente también bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces esta convicción era buena, lo estaba impulsando y aunque él se estaba
estaba impidiendo ciertos deleites, si lo queremos llamar así, no tanto de tinieblas, sino que él claramente él habla con ese, y yo cuando llegaré con ustedes me gozaré y me alegraré con ustedes. Es decir, él va a tener un beneficio en su ser con relación a su comunión con ellos. Pero lastimosamente no puedo. Voy a tener que ir a predicar el evangelio a otros lugares. Es decir, me quiero impedir de hacer esto para buscar y alcanzar. Y eso también abarca, por ejemplo, cuando a veces uno ayuna. Cuando uno a veces se impide de ciertos deleites de comida, por ejemplo. Porque a veces pasa, pues, de que tal vez la familia compró cierta comida que a uno le gusta, o de repente alguien lo invita, mira, te invito a comer a tal hora y te voy a invitar a tal lugar. Y uno dice, bueno, qué rico suena eso, pero tengo que ayunar. Uno tal vez no le dice a la persona, pero una convicción de él sabe que uno el ayuno le va a permitir uno ser libre, alcanzar una gloria mayor, cambiar de odre y algunas otras cosas que el ayuno manifiesta. Entonces uno se mantiene en esa convicción y dice, no lo voy a hacer, tengo que permitir porque Dios me dijo que ayunara tal vez 21 días. Y uno se mantiene los 21 días, aunque tal vez dijo, bueno, quisiera un tal tipo de comida ahorita, pero estoy ayunando. Entonces la convicción nos ayuda a avanzar. De igual manera, cuando uno está en la iglesia o inclusive en la universidad, uno tiene ciertas convicciones. Entonces a lo que voy es, las convicciones nos ayudan a avanzar, inclusive estorban a otras cosas que puedan ser malas. Uno puede dejar de pecar a causa de una firme convicción que uno tiene. Uno dice, bueno, yo quiero estar más con Jesucristo, tengo este concepto firme de que al orar o leer la palabra voy a entrar en una mayor comunión. Entonces uno dice, bueno, ¿qué me está estorbando o qué me está impidiendo esto? Bueno, me está impidiendo el pecado o ver televisión o hacer ciertos proyectos. Bueno, lo voy a dejar porque tengo la convicción firme de que si me acerco más a Dios, las cosas van a cambiar. Entonces nuestra firme convicción está impidiendo otras cosas, está cortando otras cosas para poder entrar en un avance. Ahora, veamos aquí también otro punto de hecho, como una convicción que no necesariamente puede ser verdadera, va a provocar también impedir un verdadero avance del reino, del evangelio. Es decir, nosotros, como aquí mencionamos, hay convicciones buenas, como ya mencionamos, la convicción de buscar a Cristo, la convicción de predicar el evangelio, la convicción de la búsqueda primeramente del reino, que ayudan a un avance y que esta convicción va a impedir que otras cosas se manifiesten o que uno las comience a cortar porque hay una gran y mayor necesidad de lo que uno requiere. Pero hay otras convicciones que tal vez uno tiene, que estas convicciones pudieron haber sido formadas en tinieblas. O puede ser de que en un momento uno creía algo o que nos predicaron algo y no necesariamente sea cierto, y esa convicción o esa enseñanza puede estar impidiendo el avance del evangelio del reino o la comunión que nosotros podemos tener en Cristo Jesús. Y esto lo vamos a ver ahorita en el caso de lo que corresponde a Pablo y Cornelio, que es Hechos capítulo 11, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera. 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. 3. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Solo coloqué estos 4 versículos por la introducción que se manifiesta, el hecho de que en el capítulo 10 al capítulo 11 se maneja lo que es la predicación de Pedro a Cornelio, o en los títulos de la Reina Valera se dice Pedro y Cornelio. ¿Qué sucede? De que había una persona justa que se llamaba Cornelio, que era una persona gentil, es decir, no judía, pero aún así quería abrazar la fe del judaísmo, y él oraba y hacía situaciones, y se le presenta un ángel a Cornelio y le dice, ve y manda llamar a un tal Pedro que está en tal lugar. Y le dicen a Cornelio, porque tus oraciones y tus limosnas han llegado delante del trono de Dios. Y pues se le fue preparada a Cornelio la esperanza del evangelio en ellos. Cuando Pedro está orando en la azotea, él entra en un éxtasis y le muestra una visión donde dice, Pedro, mate y come, porque también Pedro tenía hambre.
y le dice, Dios, es que no ha llegado nada, ninguna cosa inmunda, porque los animales que le bajaron para que matara y comiera eran lo que en la ley antiguamente eran considerados como inmundos. Entonces Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Le dijo, no, Señor, porque no ha entrado nada inmundo en mi boca. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Entonces aparecen 3 veces. ¿Qué sucede? Luego llegan a buscar a Pedro. El Espíritu Santo le dice, ve, porque yo les he hablado. Y Pedro llega a hablar con Cornelio. ¿Qué sucede? De que la convicción de los judíos era que no se tenían que sentar con gentiles. Y que inclusive a veces a los gentiles o a los no judíos o a los no israelitas se les consideraba casi como perros. Entonces era casi a veces como una abominación sentarse a comer con una persona que era no judía. Entonces, ¿qué sucede? Esa convicción que tenía Pedro de no estar sentado a la mesa con un judío o inclusive también ni siquiera hablarles, estaba impidiendo el avance del reino del evangelio. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, capítulo 1, Dios ya les había dicho que tenían que ir a predicar el evangelio, que iban a ser testigos no solo en Damasco, sino que en los confines de la tierra. Inclusive ya había convicciones que venían, inclusive no solo del judaísmo desde sus inicios, sino que también Jesús cuando les predicó al inicio dijeron, vayan por camino, vayan a todas las ovejas perdidas de Israel, pero no vayan por caminos gentiles ni samaritanos. Entonces 2 veces le habían anunciado eso, pero luego Jesús ya le dice, miren, vayan a predicar a todo el mundo, ir y hacer discípulos a todo el mundo, o ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Y en el libro de Hechos, y me seréis testigos en los confines de la tierra. Pero ¿qué pasa? Como que todavía Pedro tal vez no había asimilado el hecho de la predicación a todo el mundo, o lo que significaba predicar el evangelio a toda criatura, o en este caso a los gentiles. Por eso que tuvo que venir Dios y mostrarle en visión que él había santificado con su sangre no solo a los animales, sino que a toda criatura con su sangre. Y por eso que cuando ya llega Pablo, cuando le llegan a decir, mira, aquí te vienen a llamar una persona de parte que se llama Cornelio para que le prediques el evangelio. Entonces llega Pedro, junto con Cornelio, y está Cornelio y toda su familia. Y él comienza a predicarles el evangelio porque el Espíritu Santo lo llevó a hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él comienza a predicar el evangelio, viene y se derrama el Espíritu Santo sobre el Cornelio y los que estaban ahí con ellos. Y comenzaron a ver cómo hablaban en lenguas y cómo glorificaban a Dios. Y ellos se quedan sorprendidos y Dios ha concedido inclusive que se le otorgue el Espíritu Santo a ellos, que son gentiles. ¿Qué impedirá que sean bautizados? Entonces viene Pedro y ya los comienza a bautizar. Entonces, ¿qué significa? De que Pedro no había entendido del todo acerca de la predicación a todo el mundo. De las palabras que Jesucristo dijo, luego de que yo me vaya, tendré que ir a predicarles a otras ovejas que no son de este redil. Y muchas cosas que Dios le había mencionado. Entonces, lo que correspondía a la convicción tanto de Pedro como en el judaísmo, o lo poco que tal vez vivió con Jesús, le estaba impidiendo comenzar a predicar el evangelio a otros gentiles. Entonces, tuvo Dios que cambiarle su convicción. Entonces, esta convicción estaba impidiendo el avance del reino. Por lo tanto, tuvo que Dios interceder y cambiarle la mentalidad de Pedro, no solo por las palabras, porque puede ser que Pedro no hubiera entendido del todo las palabras de la revelación que le fue mostrada, sino que cuando ya llega a él ver al acto de la situación de que el Espíritu Santo también se estaba derramando sobre un pueblo no judío, sobre un pueblo gentil, entonces él dice, ok, Dios efectivamente él lo está viendo, lo está experimentando que el evangelio está manifestando hacia un pueblo gentil. Entonces dice, bueno, entonces yo ahora entiendo que el evangelio también se ha dado para los gentiles. Pero ¿cómo así si ya Jesús ya le había dicho? Entonces vemos de que él tenía una fuerte convicción sembrada por años por causa de la religión judía o por la nacionalidad que decía que no había que hacerlo, que estaba tan enraizada que eso estaba impidiendo el avance del reino. Dios la desarraiga de Pedro para que sigan el avance, aunque también tuvo dificultades Pedro, porque eso también se ve en el libro de Gálatas. Pero lo que quiero dar a entender es que hay convicciones en nosotros que están impidiendo el avance del reino. Convicciones de diferente tipo. Por ejemplo, surge una situación, por ejemplo, de que en el caso de Noé, hagamos de cuenta, Noé viene y dice que él predica por 100 años, pero nadie se convierte y nadie se arrepiente. Pero él fue predicador, pregonero de justicia. Pero él predica casi por 100 años y nadie le cree. ¿Qué pasa? Que hay personas actualmente
que tal vez predican el evangelio y como nadie los mira, o por ejemplo en el caso de YouTube, que no tienen vistas. Entonces ellos dejan de predicar porque dicen es que no hay vistas. No, por lo tanto, yo voy a dejar de predicar aquí. Incluso Dios les había dicho que tal vez predicaran y como nadie los mira, entonces dejan de predicar. Entonces, ¿qué pasa? Su convicción en ese caso es débil. Es decir, si Dios nos manda a predicar, no necesariamente está diciendo, mira, te van a escuchar o todos se van a arrepentir, se van a convertir. Como también en el caso de Isaías, que le dijeron que ve y no te van a escuchar. Claramente Dios le dijo a Isaías, ve a predicarles, ve a profetizarles, pero te aseguro y te digo desde ya que no te van a escuchar. Entonces a veces uno está bajo la expectativa de que uno va a predicar y todo el mundo lo va a escuchar, o uno va a predicar y todo el mundo le va a decir sí, amén, o que uno va a predicar y que todo el mundo le va a hacer caso, y un continuo, etcétera. Y a veces por esa convicción que tenemos y ver que no resulta, una persona puede dejar de predicar o de hacer algo y decir, no, hombre, yo pensé que iba a pasar esto. Y lógicamente no, porque Dios no le dijo que se iban a arrepentir, dijo que fuera uno a predicar, se convirtieran o no se convirtieran. Entonces, esa convicción no formada o esa convicción de tener, yo voy a pensar que surge eso y no sale, la persona lo deja de hacer. Y eso no es cuestión mía. Si yo he visto a veces comentarios en YouTube que hay personas que dicen, miren, yo como no hay vistas en mis videos de unas prédicas que digo, entonces voy a comenzar a hacer chistes. Entonces voy a comenzar a contar historias acerca de lo que me ha pasado. Entonces ahí sí lo mira la persona. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Dios los manda a predicar, pero después se ponen a hacer chistes cristianos o se ponen a hacer, ¿cómo se llama? A contar historias en YouTube, porque como no les funcionó predicar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos su convicción es esperar que la gente los esté oyendo. Es una mala convicción. Entonces, esa convicción está impidiendo el avance del reino. No solo en la gente, sino dentro de ellos, ¿no? Y como ellos miran que funciona, que la gente, que se está, entonces esto sí funciona, pero eso no están haciendo lo que Dios les dijo. Entonces nosotros tenemos convicciones que están impidiéndonos avanzar en el reino y que claramente le podemos decir al Señor, ayúdame a saber qué convicciones me pueden estar impidiendo. Inclusive, por ejemplo, a alguien no le gustaría ir a predicar a tal vez otro departamento porque queda muy lejos, ¿verdad? Entonces la persona no va, no, porque ahí me queda mejor aquí cerca de mi casa. Entonces esa convicción tal vez Dios quiere que se manifieste una gloria en otro departamento, para no estar hablando de países solamente, ¿verdad? De otro departamento, inclusive otra zona, pero como quieren estar cerca en la comodidad de su casa, entonces por esa razón están impidiendo el avance del evangelio, sin saber de que Dios puede manifestar una gloria muy grande en esos lugares. Inclusive le pasa al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él viene y comienza a predicar a los judíos y le comienzan a alegar, a tirar pedradas las personas y a no recibir el evangelio. Pablo, bravo y enojado, dice, me voy a los gentiles. ¿Por qué? Porque realmente su ministerio era con los gentiles. Realmente su ministerio no era necesariamente con personas judías, sino que eran con gentiles. Inclusive también el apóstol Pablo, cuando va a predicar a un lugar y lo golpean y lo echan fuera y él prácticamente ya no, su convicción era, me voy de aquí porque aquí no me están recibiendo el evangelio. Y Dios se le muestra, le dice, claramente te digo que aquí hay mucho pueblo. Es decir, eran violentos, era todo, pero era pueblo de parte de Dios que se iban a convertir y que iban a recibir el evangelio. Tal vez no a la primera, pero sí conforme a la constancia. Entonces, claramente es difícil estar con un grupo difícil, ¿verdad? No es lo mismo que uno tal vez predique y todo el mundo le diga sí, amén, y que gloria a Dios, y que crean a la palabra y que uno comienza a ver cómo avanzan rápidamente en el evangelio, como el apóstol Pablo dice, que ustedes corrían, pero puede ser que hay personas que sean difíciles de tratar, y inclusive Dios nos puede darle a alguien un grupo difícil de tratar. Como en el caso de Moisés, que vemos que Moisés tuvo un pueblo duro de servir y que inclusive Dios le dio a Moisés esa capacidad y vemos todos los problemas que tuvo Moisés. A lo que quiero dar con esto es, tenemos convicciones que claramente pueden ayudar el avance del evangelio y que también van a cortar con otras situaciones que pueden impedir esta convicción, y eso es bastante bueno y por eso tenemos que reforzar esas convicciones de parte de Dios. Pero por otro lado, nosotros también tenemos convicciones en que pueden ser nacidas de tinieblas o bajo nuestra propia mentalidad, que también debemos quitarlas porque están impidiendo el avance del evangelio. Y uno de los comentarios que también se escucha mucho, a veces que hay personas que dicen, no, es que hay que predicar con el ejemplo. Eso se habla mucho
muchas personas lo han oído y dicen hay que predicar con el ejemplo. No necesariamente hay que predicar con palabras. ¿Y cuál es el problema con eso? Que en sí suena bien hasta cierto punto, inclusive puede ser bíblico, que habla de que uno tiene que tener un buen testimonio, y el buen testimonio también va a ayudar a la predicación del evangelio. Pero ¿cuál es el problema? El problema con esa convicción que han sembrado es de que las personas que dicen eso regularmente ellos no leen la Biblia y tampoco oran. Entonces ellos dicen, miren, es que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y tenemos que cumplir el amor de Jesús. Y está bien, es parte de lo que la Biblia menciona. Pero el problema está que las personas no están orando y no están leyendo la Biblia, porque piensan de que leer la Biblia es ser religioso o es ser que eso nos va a volver muy legalistas. Entonces ellos, esa convicción que tienen, les está haciendo estorbo para realmente manifestar el verdadero evangelio de Cristo como se debe. Porque la idea de leer la Biblia es claramente no solo para predicarla, sino para manifestar a Cristo en mí, y esa abundancia Dios me va a llevar a manifestarla en una predicación del evangelio. Entonces, claramente esa convicción inclusive puede haber nacido en ellos a causa de que se toparon con otra persona que predicaba el evangelio, pero también no tenía un buen testimonio, y como le hicieron daño, no se sintieron bien, o cualquier otro tipo de conflicto. Entonces la persona o las personas dijeron, bueno, es que yo por eso no quiero leer mucho la Biblia, porque me voy a volver muy religioso igual que él. Entonces me voy a enfocar en dar un buen testimonio para que la gente crea, pero no leen la Biblia. Y eso lo he visto en muchas personas, realmente no es... esta situación no es única, ¿verdad? Sino que lo he visto mucho. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo provocó a causa de esta situación que ellos tuvieran esta fuerte convicción. Y desarraigarles esa convicción es difícil, claramente. Porque ya tuvieron una experiencia, así como Pedro aquí tuvo una experiencia, pero para bien, esta experiencia que ellos tuvieron la aplicaron para mal. Entonces, ellos realmente no leen la Biblia, no meditan o no se enfocan en formar a Cristo en ellos. Y por lo tanto ellos tampoco predican el evangelio. Ellos solo se sientan y tal vez llegan al trabajo y no hablan la boca y esperando que la gente conozca el evangelio de la nada, ¿verdad? Pero eso no va a pasar. Sinceramente eso no va a pasar. A menos que haya situaciones verdaderamente fuertes que hagan cambiar. Inclusive el apóstol Pablo en el libro Romanos lo dice. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? Y cuando habla de predicar está hablando de alzar la voz, anunciarla en voz alta. No necesariamente de que uno solo esté ahí en el trabajo sin hacer nada y ni mover ni un pelo. Realmente también no solo el testimonio, que es sumamente importante, sino que también la exposición con palabras del evangelio. Entonces, vuelvo a repetir, esa convicción a ellos les está impidiendo el avance del reino. Si ellos leyeran más la Biblia, si ellos oraran más y también se mantuvieran con esa convicción, fuera diferente la situación, ¿verdad? Porque ellos leyendo también formarían a Cristo ellos de una manera verdadera, no de manera moral, sino una verdadera forma espiritual. Y también ese mismo espíritu de Cristo en ellos los impulsaría a decir palabra en el momento indicado, porque ya tuvieron una experiencia y por lo tanto te entrarían una mejor sabiduría. Entonces, para finalizar esta parte de la convicción convicciones verdaderas de parte del Espíritu de Dios que podamos tener fuertes y formadas pueden provocar un fuerte avance en el Evangelio y tener un verdadero centro, por así llamarlo, en el sentido como la palabra dice que una visión profética, si un pueblo sin visión profética se desenfrena, es decir que si tenemos una fuerte convicción, una visión profética clara, nos va a llevar a ser encaminados, impulsados en una verdad. Caso contrario, tener convicciones no establecidas por el Espíritu Santo, sino por una doctrina de demonios, por un mandamiento de hombres o que nosotros mismos hemos creado, pueden impedir el avance del reino. Por muy bonito que pueda parecer el concepto o la ideología, pero eso va a impedir el avance del reino en mí y por lo tanto en los demás. Ahora vamos a avanzar con el otro impedimento, que es el impedimento con relación a Dios nos puede impedir o Dios nos puede estorbar. Esto lo veremos en Hechos 6 del 6 al 10 y en Jonás capítulo 1. No vamos a leer Jonás, pero lo vamos a mencionar así como hicimos con el caso de Pedro. Y vemos a Hechos 16 del 6 al 10, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia,
7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. 7. Y cuando llegaron, perdón, y Misia y Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 9. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, aquí lo importante de este pasaje que estamos hablándolo, viéndolo, es de que Dios les está impidiendo o les está estorbando algo. Entonces, ellos tenían la fuerte convicción de la predicación del Evangelio, es decir, basado en lo que hablamos anteriormente, que Pablo tenía una fuerte convicción de la predicación del Evangelio en lugares donde no había sido predicado. Entonces él estaba predicando bajo esa fuerte convicción. Pero vemos aquí que Dios le impide esa convicción que él tenía. Es decir, él iba basado en su convicción, ir a predicar a lugares donde no había sido predicado. Y vemos que el Espíritu Santo le impide 2 veces la predicación del Evangelio en esos lugares. Entonces uno se podía preguntar, ¿pero cómo así? Si estoy bajo la convicción que el mismo Dios me había dado de ir a predicar a lugares donde no ha sido predicado. ¿Y cómo es posible que el Espíritu Santo se lo esté impidiendo? Versículo 6, ¿verdad? Y también en el versículo 7 que dice: y el Espíritu no se lo permitió. Otra vez, 2 veces le está impidiendo la predicación del Evangelio. Entonces, ¿cómo así que me mandan a predicar y me están impidiendo? Y uno podría asimilar, a veces cuando esto pasa, de que uno dice que el enemigo, que Satanás o que las potestades de tinieblas me están impidiendo predicar, ¿verdad? Pero realmente no es así. Uno tiene que aprender a discernir cuando es el Espíritu Santo o cuando puede ser el enemigo que nos está impidiendo algo. Pero vemos de que este impedimento no era para impedir algo que detener la manifestación del reino, sino que era, por así decirlo, perfeccionar o enfatizar en una región en específica o donde hay mayor necesidad. Entonces, eso es donde realmente el Espíritu Santo nos dirige o nos encamina para poder ser, por así decirlo, óptimos en lo que corresponde la predicación del Evangelio. Entonces, por esa razón uno tiene que estar sí, ciertamente uno tiene fuertes convicciones, pero por eso uno debería abocarse al Espíritu Santo para preguntarle dónde predicar o cómo predicar para que Él nos vaya encaminando. Y no necesariamente uno solo entrar en una asimilación de que así es, porque yo creo que así es, sino que el Espíritu Santo ya nos puede dirigir y perfeccionar y encaminar hacia una mejor manera o forma. Por eso, si nosotros estamos teniendo impedimentos, no necesariamente comencemos a reprender a Satanás, a echar fuera demonios o cualquier otro tipo de cosas, sino preguntar, porque puede ser que el Espíritu Santo no quiera que lo hagamos. Hagamos de cuenta que una persona lo inviten a predicar a una iglesia y él ya confirmó y dijeron: sí, voy a ir porque a mí el Dios me dijo y desde hace años que iba a predicar en todos los lugares. Muy bien. Pero de repente pasa de que hay un estorbo y le impiden llegar a esa iglesia. Y la persona se pone a echar fuera, no, que fue Satanás, que etcétera. Pero puede ser que el Espíritu Santo le haya impedido llegar a esa iglesia por X o Y motivo, no sabemos. Tal vez no era dirección y él pensó que sí era dirección del Espíritu Santo. Entonces, este impedimento, vuelvo a repetir, no era para que él no predicara. Era porque había mayor necesidad en Macedonia que en estas otras regiones. Si ellos se hubieran enfocado en estas regiones, puede ser de que sí habían predicado, que sí habían creído, pero había una necesidad más grande en Macedonia que en otras regiones. Y por eso nosotros tenemos que comprender lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Inclusive esto también podría enfocarse en una enseñanza o un evangelismo, porque a veces pasa que uno quisiera ir a evangelizar o hacer mucho, pero el Espíritu Santo nos puede decir: mira, actualmente es más necesario que enseñes a ciertas personas y después manifestar una evangelización. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos conceptos formados. Inclusive yo le mencionaba acerca de una señora o mi hermana que creo que era de Inglaterra, no estoy seguro. Inclusive su testimonio está en internet, que creo que es de una... no sé qué ministerio es, de algo así como fellowship,
Pero ella menciona en su testimonio que ella quería evangelizar a China, e inclusive por causa de la guerra, creo yo, termina regresando a Inglaterra. Ella le predica a personas que ya conocían el evangelio y dice, bueno, que ella lo puso algo así, como qué aburrido, voy a predicar a personas que ya saben del evangelio. Y cuando ella termina de predicar dice, ¿cómo te fue? Igual, ya se sabían todos los versículos de memoria, decía ella. Pero luego vienen con ella y le dicen, mira, queremos que nos enseñes. Todo lo que nos predicaste, lo que Dios te ha enseñado de las misiones, todo eso, necesitamos que nos enseñes. Fue el grupo de mujeres que dijo eso. Y ella se quedó sorprendida y se fue a orar. Señor, ¿qué está pasando? Dijo, ¿por qué o sea, no, porque algo así como que, ¿por qué me dices que le enseñe a personas que ya saben y no me envías a personas que ya predicaran, que hay una necesidad, por ejemplo, en China y otros lugares que necesita que se predique el evangelio? Al final creo que Dios le muestra una visión y al final esta mujer no se va como misionera, por así decirlo, o regresa misionera a esos países, sino que le comienza a enseñar a un grupo de mujeres para que se expanda. Y realmente creo que ese movimiento creo que se comenzó a extender de enseñanzas de la Biblia y otros. A lo que quiero entender es que nosotros tenemos convicciones y esas convicciones pueden estorbar un mover, lo que habíamos hablado, y que inclusive el Espíritu Santo nos puede generar ciertos estorbos para redirigirnos, pero debemos saber que puede ser el Espíritu Santo y no necesariamente Satanás. Entonces, por esa razón, si estamos reprendiendo, echando fuera, por gusto lo estamos haciendo. Por eso lo mejor que podemos hacer es, si algo nos está estorbando, si algo nos está impidiendo algo, ir a preguntar al Espíritu Santo por qué está pasando. Inclusive puede ser de que uno quisiera hacer proyectos, otras cosas, y no nos salen, o hay muchos estorbos, y alguien dirá, es que es Satanás. Y tal vez ni siquiera eso, porque tal vez el Espíritu Santo nos está impidiendo que lo hagamos, porque el Espíritu Santo nos va a decir, mira, no has alcanzado la estatura, no has alcanzado la formación que yo quiero para ti, te voy a impedir hacerlo porque no es tu tiempo, te estás adelantando. Y uno puede pensar que es el enemigo, Satanás, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar acá, inclusive con este caso de Jonás. Vamos a leerlo aquí creo que no lo puse. Bueno, vamos a poner aquí esto. Bueno. En el caso de Jonás, que es el Jonás capítulo 1, que es bien importante esta parte también, porque en el caso de Jonás, Dios también le impide a Jonás, pero en este caso Dios le impide que Jonás peque, porque Dios le pide a Jonás que vaya a predicar a Nínive, pero Jonás no quiere ir. Y Jonás, inclusive por la convicción que Jonás tenía del conocimiento de Dios, porque recordemos de que a veces vemos a Jonás de una mala manera, y a veces no hemos visto a Jonás, por así decirlo, del lado bueno, en el sentido de que cuando hay una conversación entre Dios y Jonás, Jonás dice, es que yo sabía que los ibas a perdonar. Es decir, Jonás tenía la convicción firme de que si él fuera y predicara el evangelio a Nínive, las personas se iban a arrepentir, inclusive iban a clamar a Dios, Dios los iba a oír y Dios iba a impedir el juicio contra Nínive. Entonces Jonás tenía una convicción firme de que Dios era misericordioso, que Dios era benevolente, que Dios se arrepiente de hacer el mal, y él tenía esa fuerte convicción. Y es inclusive lo raro es de que esa convicción le impide a Jonás ir a Nínive. ¿Por qué? Porque también Jonás tenía otra convicción, que esta convicción era, ellos me caen mal. Es decir, ellos dañaron al pueblo de Israel, ellos maltrataron, ellos hicieron esto y lo otro contra Israel. Es decir, que él tenía una falta de perdón en su corazón. Recordemos de que estas naciones también hicieron daño a Israel o a otros lugares, y por lo tanto Jonás tampoco quería ir. Pues es decir, como Jonás dijo, el juicio lo tienen merecido, que lo ejecuten. Y había muchas cosas, creo yo, que había que mencionar de Jonás, que también considero que él podía conocer ciertos tiempos de cómo Dios maneja la misericordia y otros aspectos, y que por eso él huye de alguna manera a Tarsis. Entonces Dios le impide a Jonás de que Jonás siga en su rebeldía o en su maldad, y por eso a veces vemos que uno quiere hacer algo malo y nos impiden hacer algo. Uno quiere hacer proyectos que tal vez para uno podrían ser malos y que no nos sale. Y uno dice, no, es que de plano Satanás y que no sé qué, o qué malo es Dios. Pero uno no entiende de que el final de ese proyecto o el final de esas situaciones que estamos haciendo puede llevarnos a algo malo. Y que la misericordia de Dios nos está impidiendo hacerlo para que evitarnos esos malos sabores o esas malas formas. Y por eso uno también podría orarle y pedirle al Señor, que también es algo que a veces yo pido, y le digo al Señor, estorba mi pecado, estórbame, si yo voy a hacer algo malo, estórbame, impídeme que yo lo realice, ¿verdad? ¿Para qué? Porque aquí habla claramente que Dios me puede estorbar. Yo puedo tener convicciones firmes,
pero también Dios me puede estorbar mis convicciones firmes y hacerme entender que esas convicciones firmes que tengo no están bien y que necesito quitarlas o reformarlas en mi corazón o permitir que lo haga en mí para que yo cambie y que yo tenga una firme convicción. Entonces, Dios lo hace con Jonás. Dios viene y con Jonás prácticamente lo tiene que llevar al infierno, por así decirlo, en este caso, porque ya en el infierno Jonás clama y entiende que hay una liberación, una convicción de arrepentimiento, y ya Jonás se decide ir a predicar a Nínive. Entonces le cambiaron la convicción a Jonás. Y bueno, hay un montón de cosas que habríamos que tratar con Jonás. Lo que quiero resaltar es, Dios puede impedirnos cosas. Es decir, tanto algo que nosotros podemos estar haciendo según una dirección del Espíritu, como en el caso de predicar el Evangelio, que puede impedirnos ciertos lugares, no porque no porque no haya que predicar en esos lugares, sino porque hay una prioridad o hay un enfoque mayor que Dios necesita para poder realizar algo. En este caso era necesario primeramente ir a Macedonia, que ir a esos otros lugares. O como también se menciona, el apóstol Pablo dice, sobre las regiones o la esfera que Dios me ha dado para ministrar. Entonces, por esa razón uno tiene que preguntarle a Dios y no asimilar y no pensar tampoco que es Satanás. Por el segundo lugar, de que también a veces nosotros tenemos convicciones que pueden llevarnos a estar haciendo algo malo y también Dios impedirnos cosas para que ya no lo sigamos haciendo. Inclusive uno por eso puede pedir, Señor, si estoy pecando, estorba mi pecado, ¿verdad? Entonces Dios inclusive a veces va a pasar y nosotros también nos vamos a dar cuenta hasta que reflexionamos. Es que eso pasó porque iba a pecar y Dios impidió que yo pecara. Pasaron un montón de cosas y uno ahí entiende la gran misericordia de Dios hacia nosotros. Y por último vamos a hablar con relación a los impedimentos que Satanás puede hacer. Cuando hablo de Satanás, no necesariamente estoy hablando solo del ente como tal, sino también la figura. Cuando hablo de figura, estamos hablando que él es una figura de tinieblas, en este caso de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, etc. Y aquí vamos a leerlo porque dice Satanás puede impedirnos o estorbarnos. Esto es 1 Tesalonicenses 2, 17 al 18 y Mateo 8, 23 al 34. Vamos a más que todo a tratar lo que relacionamos, lo que va relacionado a Tesalonicenses. Y dice de la siguiente manera. 1 Tesalonicenses capítulo 2 del 17 al 18. 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces él ya indica aquí que fue Satanás. En el libro de Hechos dice que fue el Espíritu Santo que lo estorba, y aquí dice que Satanás lo estorbó. Y en el libro de Romanos dice de que él, bajo la convicción que tenía, le era impedimento o le era estorbo. Entonces vemos que él sabía, inclusive si relacionamos esto con lo que hemos venido hablando en los días sábados con respecto al entendimiento y al discernimiento, es de que él discernió, él era entendido en saber cuándo su convicción le estaba impidiendo hacer algo, cuando el Espíritu Santo le estaba impidiendo hacer algo, o cuando Satanás le estaba impidiendo hacer algo. Pero a veces nosotros pensamos que todo es Satanás, porque a veces así colocamos, es que todo es Satanás, no es que Satanás no me está dejando, o inclusive cuando uno habla de guerra espiritual, no es de que hay mucha guerra espiritual, pero a veces no nos damos cuenta que también es nuestra alma la que está impidiendo algo. Por eso dijo David, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. O sea, no necesariamente era que había una guerra espiritual que estaba impidiendo alabar David a Dios. Era el alma que no se sentía con ganas. Es decir, puede ser que ni guerra había, pero el alma era la que estaba impidiendo alabar a Dios. Y por eso hay una alabanza que me gusta que dice, no me impidas alabar, déjame cantar. Y claramente la canción dice, no me impide, alma mía, no me impidas alabar, déjame cantar y alabar a Dios, porque a veces nosotros nos sentimos tan mal por dentro que es nuestra alma la que está impidiendo y no necesariamente es que es Satanás, ¿verdad? Entonces hay que discernir cuándo realmente hay una guerra espiritual y cuándo es que nosotros internamente, nuestra alma, ya sea que no tenga una formación, ya sea que no tenga las ganas y algún otro tipo de cosas, e inclusive nuestras convicciones van a provocar que hagamos ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces aquí en este caso dice que es Satanás el que le estorba que llegar con la iglesia de Tesalónica. Pero regresando acá, vamos a tomar este pasaje de Mateo
Mateo capítulo 8 del 23 al 24. Claramente eso también aparece en Marcos capítulo 4. Capítulo 4 al final y también capítulo 5. Creo que es del 20 y algo por ahí en adelante. Pero aquí está en Mateo 8, 23 al 24. ¿Qué es esto? Ese es el caso de los gadarenos. ¿Por qué? Porque viene Jesús junto con sus discípulos, agarran una barca y van dirigidos a Gadara. ¿Qué sucede? Que en el camino se levanta una tempestad. Jesús estaba durmiendo, es la historia que muchos conocemos, y que despiertan al maestro y dice: Señor, despierta que perecemos. Dios dice: hombre de poca fe, levanta sus manos y quita la tempestad. Y luego de eso llega Jesús a Gadara, él libera al gadareno y el gadareno comienza a predicar, por así decirlo, el evangelio de su casa. Aparentemente a veces podría parecer que las historias no están entrelazadas, pero sí. ¿Qué quieren entender con esto? De que Satanás o los demonios que había en los gadarenos, que era la legión, sabían que Jesús iba a llegar a liberarlos. Y por lo tanto, para poder impedirle o estorbarles, levantaron una tempestad para impedir que llegaran a liberarlos. Entonces, ¿quién nos quiere entender esto? De que el enemigo puede impedir realmente ciertas cosas, inclusive puede usar el clima, puede usar un montón de tipos de situaciones para que impedir que nosotros realicemos realmente la liberación que corresponde. Y eso va a pasar mucho, ¿verdad? O eso a veces pasa cuando a veces uno va a orar, de repente lo llama a alguien, o de repente ocurre algo que sea una emergencia y uno sabe exactamente que es el enemigo que está impidiéndonos orar o está impidiéndonos ayunar. O casualmente, como dirían por ahí, uno está ayunando y lo quieren invitar a uno a comer, ¿verdad? O pues también cuando uno lee la Biblia, que uno está leyendo la Biblia y de repente, se olvidé apagar la estufa o apagar. Entonces hay impedimentos que el enemigo hace. Inclusive impedimentos fuera de lo normal, que en este caso puede ser, como aquí menciona, que levantaron una tempestad. Hubo una manifestación climática que está impidiendo que la persona llegue realmente por en este caso una persona llega a la iglesia, por ejemplo. Entonces hay personas que son así, ¿verdad? Inclusive pasaba que, por ejemplo, uno iba a la escuela y estaba lloviendo y hay personas que decían: hombre, que no vaya a la escuela Juanito porque está lloviendo mucho. Y mi mamá dice: no, él va a ir, que aunque esté lloviendo o no esté lloviendo, él va a ir a la escuela. Y yo me recuerdo que íbamos así bajo el agua y llegamos a la escuela mojados, pero llegamos. Entonces, ¿qué pasa? En el evangelio pasa lo mismo. Entonces hay personas que tal vez está lloviendo: yo no voy a ir a la iglesia hoy porque está lloviendo. Y puede ser que el enemigo puso ese estorbo de la lluvia porque iba a haber una liberación de su vida en la iglesia, pero estorbó a través de la lluvia. Y la persona dice: no, es que llovió, no me gusta, voy a llegar mojado, qué sé yo. Entonces, por esa razón uno tiene que ver si el estorbo viene de Satanás o viene de Dios. Y eso también va a manifestar claramente que vamos a recibir algún don espiritual. Es decir, si uno va a la iglesia y está lloviendo, pues uno podría ir aún así, aunque uno tal vez se puede llegar mojado, pero puede ser que en ese momento Dios nos pueda liberar. Inclusive hubo un testimonio, recuerdo muy bien, hace años en una prédica que mencionó eso. O sea, cuando una persona lo liberaron de un demonio, él claramente dijo eso, que el enemigo le había dicho de que le levantó esa situación para que él no llegara a ser libre, así con esa congregación. Pero lo que quiero entender con esto es, el enemigo puede ponernos también estorbos. Por eso tenemos que buscar la capacidad de discernir si es Dios, si es el enemigo, o si son nuestras convicciones, sea buenas o malas, que están impidiéndonos realizar algo o estorbar algo, ¿verdad? Porque como ya mencionamos, que hay buenas convicciones que estorban cosas malas y hay malas convicciones que están impidiendo el avance del reino. Pero recordando esto, sí, el enemigo puede poner estorbos. Y otro ejemplo que daré para finalizar es el caso de Daniel capítulo 10, que Daniel viene y ora por la petición y las preguntas que él hace, que también basado en lo que él leyó, si no estoy mal, el libro de Jeremías. Y en el capítulo 10 muestra de que él estuvo orando por 21 días. Y que mientras él estuvo orando, dice que al día 21 llega un ente espiritual y le dice de que él fue detenido. En el momento que él oró y preguntó a Dios,
le enviaron un mensajero para que él le llevara el mensaje. Pero dice que mientras él vino, dice que el príncipe de Persia lo detuvo por 21 días. Hasta que vino Miguel, el príncipe de tu pueblo, le dice, y él me ayudó en contra del príncipe de Persia. Y dice, y tengo que decirte rápido este mensaje porque tengo que ir a ayudar a Miguel, porque cuando logremos vencer al príncipe de Persia, vendrá el de Grecia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos están hablando de estorbos espirituales que se están manifestando y que por eso a veces no vienen respuestas que uno pide a Dios. O sea, es decir, uno hace preguntas a Dios y a veces uno dice, ¿por qué se tarda Dios o no me contesta? Pero hay guerras espirituales, y aquí sí estamos hablando de guerras espirituales literales, que están impidiendo que algo venga. Y a veces el que entre más sobre uno, más permanezca en la oración, más rápido va a venir. Pero a veces si uno viene y solo media hora, se tarda más aparentemente la respuesta por los estorbos, porque uno no está ayudando, por así decirlo, espiritualmente. A lo que voy es, hay guerras espirituales que el enemigo está manifestando para que eso no venga. Y por esa razón a veces uno ora algo hoy y la respuesta viene dentro de un mes, porque el enemigo está estorbando. Inclusive por esa razón, hagamos de cuenta, yo vengo y oro, y Señor, ayúdame, te pido esta respuesta. De repente entre un mes conozco a alguien, o me topo con alguien, o tal vez escucho una prédica que habla de todo lo que yo pregunté. Pero el enemigo estuvo impidiendo de que a esa persona que tal vez viniera conmigo para hablarme o decirme algo, por ciertos motivos. Entonces, por esa razón es de que uno tiene que continuar orando y permaneciendo en oración para que quitar esos estorbos del enemigo, ¿verdad? Eso únicamente con la oración. ¿Por qué? Porque la oración va a llenarnos de fe. Por eso es importante que oremos para llenarnos de fe, porque la fe va a romper con la incredulidad, va a romper con todos los estorbos, con todas las manifestaciones de tinieblas. ¿Basado en qué? En lo que dice la Biblia con relación a Jesús cuando regañó a los discípulos y ellos le preguntaron por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio. Jesús le dijo, por vuestra falta de fe. Porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? El género de la incredulidad. Entonces la incredulidad es la que nos impide echar fuera los demonios. Es decir, que la oración nos ayuda a ser llenos de fe y por lo tanto echar fuera los estorbos. Por eso hay que orar constantemente. Entonces vamos a orar para finalizar, entendiendo lo siguiente. 1. Convicciones mías pueden ser para alabanza del Evangelio o para impedimento del Evangelio. 2. Dios también puede estorbar o impedir. Puede estorbarme en algo que tengo yo una fuerte convicción para manifestarla de una mejor manera. Por eso cuando uno se detiene en algo, cuando uno no le sale algo, hay que preguntar qué puede ser Dios que está interviniendo, porque tal vez no es la manera que Él necesita o requiere. Como en este caso que ellos iban a ciertos lugares, pero dijo que no, que mejor vayan a Macedonia. Y por último, también puede ser que Satanás, el enemigo, puede estar impidiéndonos el avance en el reino. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a discernir para que podamos saber realmente cuándo son nuestras convicciones, cuándo es Dios y cuándo es el enemigo que nos está impidiendo o estorbando algo. Segundo, también que si en dado caso están esos estorbos, preguntar a Dios cuál es la manera correcta de proceder con respecto a esto y no entrar solo echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al enemigo o echarle la culpa a nosotros, ¿verdad? Porque eso no va a servir de mucho, sino más bien es ver el problema para encontrar la solución. Vamos a orar entonces. Padre amado y bendito en Cristo Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero. Tú eres fiel y santo y nos has permitido estar aquí el día de hoy. Por favor, abre nuestro entendimiento, revélanos por la palabra, por la escritura, por la experiencia que hemos tenido contigo, cuándo es que hay estorbos de parte tuya, estorbos de parte del enemigo o estorbos de parte de mis propias convicciones, para que conforme al tipo de estorbo yo también pueda encontrar la solución o la manera de ejecutar o vivir en tu reino. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Ábrenos los ojos, provéenos la sabiduría y revelación como tú la conoces, danos entendimiento conforme a tu palabra y ayúdanos, por favor, a resistir al enemigo y también a tener la fuerte convicción de la predicación del Evangelio sobre aquellos lugares donde ha sido predicado para el hecho de la esperanza de la venida de tu Hijo Jesucristo, amado Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a orar para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos hoy a acercarnos a ti bajo la convicción de que tú eres nuestro Salvador. Como tu palabra dice,
yo seré tu salvación. Así que hoy venimos sabiendo que tú eres nuestra salvación y que nos diste la salvación a través de Jesús, creyendo que Él murió en la cruz y resucitó entre los muertos para nuestra salvación, declarando que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y que no hay Dios fuera de ti, y que ahora en adelante cumpliremos tu palabra, nos arrepentiremos de nuestros pecados y que seremos bautizados en el nombre de Jesús, y te pedimos la llenura del Espíritu Santo para caminar en tu verdad. En Cristo Jesús, gracias. Restaura nuestra familia, hogar y corazón, y entregamos hoy y confesamos nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amado